Imaginen esto. Una tierra que una vez se vendió por el precio de una vieja mansión, vuelve hoy a convertirse en el escenario de un gran acuerdo. En 1867, Alaska pasó de Rusia a Estados Unidos por $7.200.000. En aquel entonces para algunos fue como un valioso trofeo, y para otros una carga inútil. Pero, ¿y si les dijera que la reunión actual entre Trump y Putin en esta tierra no es una casualidad, sino la continuación de la misma negociación que comenzó hace siglo y medio? ¿Qué secretos guardan las frías aguas del estrecho de Bering? ¿Y qué decidirán realmente los líderes? Quédense hasta el final. La historia apenas comienza. Mitad del siglo XIX. El imperio ruso se extendía desde las llanuras polacas hasta las costas del Océano Pacífico, pero junto con las vastas tierras llegaron también las cargas. La guerra de Crimea, que terminó en derrota, dejó un profundo vacío en el tesoro imperial. Años de expansión de la flota, mantenimiento del ejército y colonización de tierras lejanas se habían convertido en un lujo que San Petersburgo ya no podía permitirse. En los despachos de la capital, la palabra reducción resonaba cada vez con más frecuencia, y no solo en relación con los funcionarios. Alaska, o como se la llamaba entonces, América Rusa, parecía en el mapa una orgullosa joya de las posesiones del norte. Pero para quienes se encargaban de su defensa y abastecimiento, era más bien una piedra al cuello. En verano, nieblas y lluvias; en invierno, frío glacial y hielos; y durante casi 8 meses al año, sus puertos quedaban aislados del resto del mundo. De San Petersburgo a Sitka había miles de millas a través de océanos, un trayecto que exigía enormes gastos y tiempo. En aquellos años, las relaciones entre Rusia y el Reino Unido eran tensas. Los barcos británicos navegaban libremente por la costa del Pacífico, y Canadá era colonia de la corona. En caso de una nueva guerra, retener Alaska ante un ataque británico sería casi imposible. Ese temor, perder la colonia sin ninguna compensación, se convirtió en uno de los factores decisivos para buscar un comprador voluntario. En los pasillos de la diplomacia comenzaron a tantear el terreno con cautela. En Washington, hacia mediados de la década de los 60 del siglo XIX, el interés por expandir el territorio era fuerte. La guerra civil había terminado, y los Estados Unidos querían proclamarse como una potencia capaz de jugar en el tablero de ajedrez mundial. Para los estadounidenses, poseer Alaska significaba no solo recursos, sino también una presencia estratégica cerca de los mercados asiáticos. Pocos saben que las primeras insinuaciones sobre la transacción surgieron ya a principios de la década de los 60. Los diplomáticos rusos discutieron de manera no oficial la posibilidad de cederla con ciertos políticos estadounidenses. Existen cartas en las que se mencionaba cautelosamente una transferencia útil de territorios a un aliado. La formulación fue elegida con sutileza. El aliado se entendía como los Estados Unidos, que en aquellos años no eran vistos en San Petersburgo como un posible adversario. Un detalle interesante: entre los iniciadores de la idea de la venta estaba el gran duque Constantino Nikolaevich, hermano del emperador Alejandro II. Él lo veía no como una derrota, sino como una jugada estratégica: deshacerse de una colonia vulnerable, obtener dinero por ella y ganarse el favor de América, que podría equilibrar la influencia británica. A mediados de la década de los 60 del siglo XIX, la situación se volvió evidente. O Rusia encontraba un comprador, o corría el riesgo de perder esas tierras gratuitamente. En ese momento, los canales diplomáticos comenzaron a trabajar con energía redoblada. El embajador en Washington, Edward Steckel, recibió instrucciones para iniciar negociaciones discretas, evitando atraer la atención de la prensa y de competidores. Así comenzaba una historia en la que no había lugar para el romanticismo de conquistar nuevas tierras. Era un cálculo frío y pragmático, y sin embargo, en aquellas salas donde se tomaban decisiones, flotaba la sombra del miedo, el miedo de que la venta se convirtiera en un símbolo de la debilidad del imperio. Nadie entonces sabía que ese paso pondría en marcha una cadena de acontecimientos cuyos ecos se escucharían incluso en el siglo XXI, cuando en esa misma tierra se sentarían a la mesa dos líderes, resolviendo ya no una cuestión de fronteras, sino el asunto de la seguridad futura del mundo. Primavera de 1867. En Washington, aún sin haberse recuperado del impacto de la guerra civil, se desarrolla un juego diplomático silencioso, casi invisible para el gran público. El embajador ruso Edward Steckel, un hombre de modales impecables y con la habilidad de decir lo que se necesita en el momento preciso, lleva ya varios meses negociando con el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Seward. Sus encuentros se realizan sin ostentación, a puerta cerrada, a veces en casas privadas, lejos de los oídos de los reporteros. Para Rusia la decisión está tomada. Hay que vender Alaska.
Para Seward es la oportunidad de entrar en la historia como el hombre que amplió el territorio de los Estados Unidos y abrió una nueva frontera en el norte. Pero es consciente de que no todos en América le apoyarán. La suma de la operación, $7.200.000, parece para muchos de la época un gasto desmesurado. Los periódicos ya preparan titulares sarcásticos. En los pasillos del Congreso se susurra: estamos comprando un desierto helado, habitado solo por osos polares y morsas. En esas palabras hay desconfianza, pero también desconocimiento de lo que esconden las entrañas de Alaska. Un hecho poco conocido: la firma final del tratado tuvo lugar en plena noche, el 30 de marzo. La razón: el temor a filtraciones y la preocupación de que los opositores pudieran frustrar el proceso. Aquella noche, en una pequeña sala iluminada por lámparas de queroseno, se sentaron a la mesa apenas unas pocas personas. El ambiente era tenso, pero en el aire flotaba también la sensación de estar viviendo un momento histórico. Según los testimonios, Steckel estaba convencido de que se trataba de un desenlace favorable. Obtenía una suma fija y la gratitud política de los Estados Unidos. Seward, por su parte, creía estar dando un paso que las generaciones futuras sabrían valorar. Ninguno de los dos sospechaba que, a la mañana siguiente, la prensa estadounidense lo bautizaría como la locura de Seward, Seward's Folly. Seward, sin embargo, estaba preparado para las burlas. Respondía que prefería comprar un desierto polar y tener razón con el paso de los años, antes que dejar escapar la oportunidad. Su visión a largo plazo se confirmaría más tarde cuando en Alaska se descubrieran oro, petróleo y gas. Desde el lado ruso, la operación se veía como un acto pragmático. El dinero era urgentemente necesario, y pocos meses después de la venta, los fondos se destinaron a la compra de maquinaria industrial y armamento. Sin embargo, entre el pueblo, la decisión se percibía con dolor. En cartas privadas se leen frases como: «Le hemos regalado a América un pedazo de Rusia». Para muchos oficiales y funcionarios, Alaska seguía siendo un símbolo de ambiciones imperiales a las que había que renunciar. Un detalle curioso: después de la firma del tratado, Steckel recibió una generosa recompensa del emperador, pero también una oleada de indignación por parte de sus compatriotas. Él se justificaba diciendo: «Entregamos lo que no podíamos retener, y obtuvimos por ello todo lo que pudimos». En aquellas horas, cuando la tinta del acuerdo aún no se había secado, pocos comprendían que la operación no solo significaba un intercambio de tierra por dinero, sino también un acto diplomático que cambiaría el equilibrio de fuerzas en la frontera del Pacífico. Alaska, de ser un trofeo ruso, pasaba a convertirse en un futuro bastión estratégico de América. Y ese momento, silencioso, casi imperceptible, marcó el inicio de una historia que, en nuestros días, vuelve a tener continuación, cuando los líderes de ambos países se sientan a la mesa en esa misma tierra, esta vez para resolver cuestiones mucho más trascendentales que una compraventa. Versión oficial de la venta de Alaska siempre pareció sencilla. Rusia recibió el dinero, Estados Unidos, la tierra. Pero la diplomacia del siglo XIX rara vez era tan transparente. Tras bastidores de este acuerdo se desarrolló una negociación que no quedó reflejada ni en los tratados oficiales ni en los manuales de historia. Lo primero, de lo que rara vez se habla, es que Rusia no simplemente vendía un territorio. Buscaba fortalecer una alianza estratégica con los Estados Unidos, que en aquella época eran percibidos como un contrapeso natural al Reino Unido. Gran Bretaña, que controlaba Canadá, podía en cualquier momento reclamar Alaska amparándose en pretextos militares o comerciales. Venderla a los estadounidenses no solo resultaba ventajoso, era una manera de impedir que Londres ampliara sus dominios. Lo segundo eran los intereses personales. El embajador ruso en Washington, Edward Steckel, no actuaba por puro altruismo. En los archivos se conservan documentos que prueban que recibió una considerable recompensa por la exitosa conclusión del acuerdo. Para la época se trataba de sumas enormes, que ascendían a decenas de miles de dólares. Parte de ese dinero se destinó a pagar sus deudas y otra parte a la compra de propiedades en Europa. El secretario de Estado estadounidense, William Seward, también perseguía fines personales. Después de la guerra civil, buscaba un modo de consolidar su legado político. La compra de Alaska le ofrecía la oportunidad de pasar a la historia como un estadista que amplió las fronteras del país a dimensiones sin precedentes. Pero para lograrlo debía convencer al Congreso de asignar los fondos y aprobar la transacción. Y ahí comenzó el verdadero juego político. Seward utilizó todas las conexiones posibles. Reclutó a senadores, prometió apoyo a sus iniciativas, organizó cenas informales en las que los llevaba con sutileza a la idea de la importancia de la compra. Al mismo tiempo, trabajaba con la prensa, filtrando información favorable a los periodistas. Sin embargo, el escepticismo era fuerte,
y ya entonces muchos comentaristas calificaban la idea de locura. Curiosamente, durante las negociaciones también se discutieron condiciones adicionales, que no llegaron a incluirse en el tratado final. Entre ellas, posibles empresas pesqueras conjuntas e incluso acuerdos de asistencia mutua en el Ártico. Estas propuestas no se concretaron, pero el mero hecho de su existencia indica que el acuerdo pudo haber sido más amplio de lo que solemos imaginar. Otro aspecto poco conocido fue la lucha interna en la corte rusa. No todos apoyaban la venta. Algunos militares y funcionarios influyentes consideraban que Alaska podía convertirse en la llave de las rutas comerciales hacia Asia. Sin embargo, los partidarios de la transacción, encabezados por el gran duque Konstantin Nikolaevich, fueron persistentes. Al final, su argumento prevaleció. Mantener Alaska resultaba demasiado costoso, y el riesgo de perderla sin compensación era demasiado grande. La parte financiera del acuerdo también oculta sus secretos. De los $7.200.000 que recibió Rusia, una parte significativa desapareció en el proceso de transferencia y pago a intermediarios. Hasta hoy, los historiadores discuten cuánto llegó realmente a las arcas del Estado. Hay teorías que sostienen que hasta la mitad del monto se gastó en acelerar procesos y en recompensar a las personas adecuadas. Así, a puerta cerrada, con el sonido de plumas arañando el papel, se gestaba una decisión que oficialmente parecía un éxito diplomático, pero que de manera no oficial era un complejo entramado de favores mutuos, beneficios personales y maniobras estratégicas. Y este entramado, como hace 150 años, vuelve a tensarse hoy, cuando en esas mismas salas se llevan a cabo negociaciones llenas de cláusulas ocultas que tal vez el mundo conozca solo dentro de varias décadas. 30 de marzo de 1867, el tratado fue firmado. Para la historia, es una fecha seca, pero para los estadounidenses de aquella época marcó el inicio de acalorados debates. Muchos consideraban la compra de Alaska una insensatez. Los periódicos se burlaban, llamándola el cofre helado y el baldío polar. La expresión Seward's Folly, la locura de Seward, se instaló firmemente en los titulares. Las caricaturas retrataban al secretario de Estado Seward intentando vender témpanos de hielo como si fueran joyas. En los primeros años, las dudas parecían justificadas. Alaska contaba con pocas carreteras, no había infraestructura, y su población estaba compuesta principalmente por pueblos originarios y unos pocos cientos de colonos rusos. El clima era severo, el invierno duraba casi 8 meses, y el transporte de mercancías desde el continente tomaba semanas. Los funcionarios estadounidenses enviados a administrar el nuevo territorio se quejaban del aislamiento y la falta de recursos. Pero ya después de 30 años, la situación empezó a cambiar. En 1896, en la región del Klondike, se descubrió oro. La fiebre comenzó de forma vertiginosa. Miles de buscadores de Estados Unidos y Canadá se lanzaron hacia el norte con la esperanza de hacerse ricos. Las modestas aldeas y puestos comerciales se transformaron en campamentos bulliciosos, y los ríos donde se lavaba la arena se convirtieron en símbolo del sueño americano. En pocos años, la fiebre del oro aportó millones de dólares a la economía estadounidense, y los escépticos guardaron silencio. Sin embargo, el oro fue solo el principio. En el siglo XX se encontraron petróleo y gas en Alaska. Estos recursos cambiaron el papel del territorio en la política y la economía de Estados Unidos. Surgieron oleoductos, terminales petroleras y puertos capaces de recibir grandes petroleros. En tiempos de crisis energética, Alaska se convirtió en una reserva estratégica capaz de abastecer de combustible no solo a Estados Unidos, sino también a sus aliados. La importancia estratégica de Alaska creció también por su ubicación geográfica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses comprendieron rápidamente que desde Alaska hasta Japón y el lejano oriente ruso había apenas unas horas de vuelo. Allí se construyeron aeródromos, bases y puestos de observación. Más tarde, en los años de la Guerra Fría, Alaska se convirtió en la línea de avanzada frente a la Unión Soviética. En su territorio se instalaron radares de alerta temprana, y en sus aguas costeras patrullaban de forma constante submarinos. Fue entonces cuando muchos historiadores comenzaron a llamar a la compra de Alaska uno de los acuerdos más ventajosos en la historia de Estados Unidos. Por $7.200.000, América obtuvo no solo tierras, sino también riquezas minerales, posiciones estratégicas y nuevas rutas hacia el Ártico. Pero conviene recordar que esas ventajas no fueron evidentes de inmediato. Durante las 2 primeras décadas, la posesión de Alaska se percibía como una carga. Su desarrollo requería inversiones, y el retorno parecía ilusorio. Seward murió sin llegar a ver el triunfo de su idea. Solo años después quedó claro que había mirado más allá de su tiempo. Hoy,
Cuando en Anchorage se preparan para recibir a los líderes, esta lección histórica resuena con fuerza. Lo que al principio parece carecer de sentido puede convertirse en clave para el futuro. Entonces, Alaska fue un regalo estratégico del destino para Estados Unidos. Hoy podría ser el puente sobre el que se decida el rumbo de las relaciones entre dos superpotencias. A principios de la década de los 40 del siglo XX, el mundo se sumergió en la guerra, y Alaska dejó de ser inesperadamente el extremo lejano en el mapa. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, quedó claro: el territorio septentrional de Estados Unidos podía convertirse en el próximo objetivo, y la amenaza resultó ser real. En 1942, las tropas japonesas desembarcaron en las islas Aleutianas, Attu y Kiska. Fue el primer y único caso en que soldados extranjeros ocuparon tierra estadounidense después de la guerra de 1812. La respuesta fue rápida. Los estadounidenses lanzaron una operación para recuperar las islas, pero las condiciones eran extremas: frío, niebla, tormentas. Los combates se libraban en montañas donde la temperatura caía hasta 20 grados bajo cero y la visibilidad a veces no superaba unos pocos metros. La victoria llegó, pero el precio fue alto. Precisamente en esos años, Alaska se convirtió en un punto clave del programa de préstamo y arriendo. A través de la llamada Ruta de Alaska, una cadena de aeródromos desde Great Falls en Montana hasta Fairbanks y luego a través de Siberia, se trasladaron miles de aviones con destino a la Unión Soviética. Pilotos estadounidenses y soviéticos realizaban vuelos en condiciones de clima polar, a menudo arriesgando sus vidas. Este puente aéreo se convirtió en símbolo de la alianza temporal de dos países que, hombro con hombro, se enfrentaban a un enemigo común. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió rápidamente en bloques. Comenzó la Guerra Fría, y Alaska quedó en primera línea. Su proximidad a las costas de la Unión Soviética la hacía ideal para instalar sistemas de alerta temprana. En todo el territorio se construyó una cadena de estaciones de radar, el célebre sistema DAW Line, diseñado para detectar bombarderos soviéticos que pudieran atacar a través del Ártico. Las bases militares en Alaska se ampliaron para acoger bombarderos estratégicos capaces de portar armamento nuclear. Submarinos patrullaban las aguas costeras y aviones de reconocimiento sobrevolaban constantemente el cielo. El estrecho de Bering se convirtió en una línea de silenciosa confrontación. De un lado, las patrullas estadounidenses, del otro, barcos y aviones soviéticos. Un episodio poco conocido son los llamados juegos aéreos, de las décadas de los 50 y 60. Pilotos soviéticos y estadounidenses a menudo se acercaban a distancias peligrosamente cortas para medir la reacción del adversario. En ocasiones, estos encuentros terminaban en accidentes que oficialmente se explicaban como errores de navegación. Para los habitantes de Alaska, la Guerra Fría no era una abstracción geopolítica, sino una realidad palpable. Sirenas de alarma aérea, ejercicios, pases de acceso a instalaciones militares, todo formaba parte de la vida cotidiana. En las escuelas se realizaban simulacros ante un posible ataque nuclear y en algunas zonas se construían refugios. A finales de los 80 la tensión comenzó a disminuir. Las visitas de delegaciones de alto nivel, incluidas las primeras grupos turísticos soviéticos, fueron señales de cambio. Pero la memoria de las décadas en que Alaska fue la línea de frente entre dos sistemas permaneció intacta. Hoy, cuando los líderes de Rusia y Estados Unidos se reúnen en esta tierra, conviene recordar: Alaska ya ha sido más de una vez el lugar donde se decidía el destino del mundo. Entonces se hablaba de bombarderos y misiles. Hoy, de diplomacia y acuerdos políticos. Pero la tensión que una vez habitó estas montañas y bahías no ha desaparecido. Solo espera su momento para volver a hacerse sentir. Agosto de 2025. Anchorage, Alaska. A simple vista, una ciudad del norte como cualquier otra, con paisajes montañosos, un mar frío y un viento que cala hasta los huesos. Pero hoy, en sus calles, patrullan cientos de periodistas, agentes de inteligencia de ambos países y guardias armados. En un hotel reconvertido en residencia diplomática, se preparan para reunirse dos políticos cuyos nombres ya están inscritos en los libros de historia: Donald Trump y Vladimir Putin. A primera vista, la elección del lugar podría parecer extraña. ¿Por qué no Washington? ¿Por qué no Ginebra, donde tantas veces se han encontrado líderes de superpotencias? Pero para quienes conocen la historia, Alaska no es solo un territorio de Estados Unidos, sino un puente simbólico entre dos mundos. Un puente que en su día fue vendido, luego se convirtió en línea de frente y ahora vuelve a ser escenario de negociaciones. Este encuentro coincide con el aniversario de la firma del Tratado de Compraventa de Alaska, un acontecimiento que cumplió 158 años. En los pasillos no se hace pública esta coincidencia,
pero flota en el ambiente. Los periodistas estadounidenses ya imaginan titulares como "de la transacción del siglo a la negociación del siglo". Los comentaristas rusos recuerdan con cautela: esta tierra perteneció alguna vez a San Petersburgo. El contexto político imprime a la reunión una tensión particular. El mundo vive múltiples crisis, conflictos armados, guerras comerciales, una carrera tecnológica, y aquí, en el extremo del continente, donde alguna vez se decidió el destino de las fronteras del Pacífico, vuelven a reunirse quienes pueden cambiar el mapa geopolítico. Alaska por sí misma dice mucho. Es una tierra que sabe esperar. Esperó a los buscadores de oro, a los petroleros, a los estrategas militares, y ahora, como un testigo silencioso, espera a conocer qué decisiones se tomarán a puerta cerrada. Para Estados Unidos, esta reunión es una oportunidad para mostrar que Washington controla el espacio del diálogo. Para Rusia, una ocasión de demostrar su disposición a negociar en un territorio que una vez fue suyo, y con ello, volver simbólicamente a la escena histórica de Alaska. Pocos saben que Anchorage fue elegida no solo por su simbolismo. Aquí existe una infraestructura adecuada para garantizar la seguridad, un aeropuerto moderno capaz de recibir aviones gubernamentales y una red de comunicaciones seguras. Pero, según fuentes, fue precisamente la carga histórica del lugar lo que inclinó la balanza. En los pasillos, los políticos recuerdan que Alaska ya sirvió como escenario para la diplomacia silenciosa. A finales de los años 80, aquí se celebraron negociaciones entre militares estadounidenses y soviéticos sobre el intercambio de información en el Ártico. Entonces permanecieron en la sombra, pero ayudaron a reducir la tensión. Hoy, las apuestas son mayores. Se discuten cuestiones de seguridad, control de recursos y acceso a las rutas árticas. Detrás de cada punto de la agenda se oculta una cadena de intereses económicos y cálculos militares. Todo ello bajo el amparo de frases como diálogo pacífico y búsqueda de compromisos. Alaska vuelve a ser lo que ya ha sido en distintas épocas, trofeo o puente, y de lo que ocurra en las próximas horas dependerá cómo se la recuerde en la historia del siglo XXI. ¿Será una historia de reconciliación y proyectos conjuntos? ¿O se convertirá en un nuevo capítulo de la fría confrontación? Solo lo saben quienes hoy se sentarán a la mesa en Anchorage, y tal vez la historia se repita, pero con un nuevo rostro. En la diplomacia existe el concepto de ventana histórica, un breve periodo en el que las circunstancias se alinean de tal forma que una sola decisión puede cambiar el futuro durante décadas. Ahora, en la sala de negociaciones de Anchorage, esa ventana está abierta. Sentados a la mesa hay dos hombres cuyas visiones, ambiciones y trayectorias políticas no podrían ser más distintas. Pero hoy los une una sola cosa: Alaska, una tierra en la que se entrelazan las historias de ambos países. El silencio en la sala no significa calma. Detrás de las puertas cerradas se intercambian frases en las que cada palabra está medida, cada insinuación calculada. Aquí no hay lugar para la improvisación. Todo forma parte de un guión cuidadosamente preparado, donde incluso una pausa puede ser una señal. Para Washington, estas conversaciones son una oportunidad de afianzar su liderazgo en el Ártico, acordar la distribución de recursos y establecer las reglas de acceso a las nuevas rutas marítimas que el deshielo está abriendo. Para Moscú, es la ocasión de lograr el levantamiento o la flexibilización de sanciones, así como obtener garantías de que sus intereses en la región serán tenidos en cuenta. Y detrás de cada punto se esconden miles de millones de dólares en inversiones, cientos de kilómetros de oleoductos y decenas de futuras instalaciones militares. Pero también hay algo que no figura en la agenda oficial: la memoria histórica. Para Rusia, el hecho de reunirse en un territorio que un día fue suyo es un regreso simbólico, aunque se trate solo de una visita diplomática. Para Estados Unidos es un recordatorio de un acuerdo que en su momento pareció una insensatez, pero que resultó ser una de las adquisiciones más afortunadas de la historia. En este tipo de negociaciones, el vencedor no se mide por el número de páginas firmadas, sino por quién logra que la otra parte juegue según sus reglas. Si se alcanza un compromiso, Alaska entrará en la historia como el lugar donde dos superpotencias lograron transformar una línea de fractura en un puente. Si el diálogo fracasa, volverá a convertirse en símbolo de una frontera tras la cual comienza el frío. El simbolismo de Alaska como un puente o trofeo no es casual. Ya fue un trofeo en 1867, cuando Estados Unidos la compró a Rusia. Fue un puente en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando por su territorio pasaban los suministros de la ley de préstamo y arriendo. Fue una línea de frente durante la Guerra Fría. Y ahora tiene la oportunidad de decidir nuevamente qué quiere ser. Afuera, más allá de la sala de negociaciones, los reporteros siguen cada movimiento de la seguridad,
cada cambio de entonación en los comunicados oficiales. Pero las verdaderas decisiones seguirán siendo un secreto por mucho tiempo. Tal vez, dentro de algunos años, los archivos se abran y sabremos qué frases marcaron un giro, quién cedió y quién se mantuvo firme. Por ahora, solo queda especular. Es posible que en estas paredes ya se haya firmado un borrador de acuerdo que cambie el equilibrio de poder en el Ártico, o quizá las partes solo estén preparando el terreno para una nueva escalada. La historia ha demostrado muchas veces que las conversaciones que empiezan hablando de paz pueden terminar en frío y en amenazas mutuas, y aún así, existe la posibilidad de que esta vez Alaska no sea el premio de algún juego político, sino el punto de partida de una nueva trayectoria en las relaciones. Puente o trofeo. Esa es la elección que están tomando ahora dos hombres, y de su decisión dependerá no solo el destino de esta tierra implacable, sino también cómo será el mapa del mundo en las próximas décadas.